Tenía bastante tiempo queriendo empezar este canal. Siempre me había gustado hablar y profundizar de las cosas, pero nunca conocí a alguien que le gustara la filosofía. Sí que vino a mi mente la idea de tener un lugar en el cual profundizar en mis propios pensamientos libremente, aunque de repente llegaban dudas de si hacerlo o no. Siempre encontraba algún contratiempo o excusa, como la falta de tiempo o la intrascendencia de los videos. Una tarde estaba pensando con qué temática podría ser mi primer video. Y pensando un poco, me di cuenta de que todos esos contratiempos no eran más que excusas que me ponía yo mismo por miedo. Así que tuve claro una cosa: el miedo iba a ser el tema con el cual hacer el primer video. Primero, me parece importante definir el miedo. Sobre todo debemos diferenciar el miedo de la ansiedad, ya que en los últimos años, a causa de la película Intensamente 2, se han malinterpretado estos dos conceptos. El miedo es definido como la angustia de un riesgo real o imaginario, mientras que la ansiedad es definida como un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, lo que indica que la ansiedad es una derivación del miedo o un estado en el cual entramos al experimentar miedo extremo, no una emoción como tal. Además, la ansiedad también es un trastorno psiquiátrico, mientras que el miedo es una emoción normal, lo que quiere decir que Riley efectivamente tenía trastornos mentales, aunque ya no los tiene hoy en día. Volviendo al punto del miedo, como tal no es malo ni negativo. Es algo normal que vivimos desde el día que nacemos y muy probablemente también lo experimentemos el día que moramos, a no ser que tengas una paz mental digna del maestro Uwe. Es una de las emociones más básicas y comunes en todos los seres vivos, en general. Si tienes emociones, tienes miedo, ya que vemos incluso animales experimentar esto, ya sea perros exhaustándose con fuegos artificiales, gatos con pepinos, o gacelas corriendo despavoridas al ver un guepardo perseguirlas. La diferencia está en que los animales reaccionan rápidamente, entran en estado de alerta y reaccionan de la mejor manera para salir de esa situación que los abruma. En cambio, los seres humanos no solo muchas veces nos vemos consumidos por el miedo de manera total, entrando en estado de shock y quedando pasmados, sino que muchas veces empezamos a experimentar miedo sin motivo alguno, o con motivos los cuales, viéndolos con calma, son efímeros y absurdos. La cosa es, ¿de dónde viene esta situación? Yo personalmente lo adjudico a la conciencia. Mi mamá siempre me decía: el que nada debe, nada teme. Esta frase implica que el miedo viene del mal obrar, pero más allá de eso, viene de la conciencia de ese mal obrar. En otras palabras, puede que no hayas hecho nada, o que no recuerdes haber hecho nada malo, pero eres consciente de que pudiste haberlo hecho, y es por eso que sufres ese miedo, porque tal vez no lo hiciste, o tal vez no recuerdas haberlo hecho, pero sabes que pudiste haberlo hecho, por eso sufres ese miedo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es su influencia en nuestra vida? Bueno, el filósofo Thomas Hobbes, o como se pronuncia, sugiere que la propia sociedad es causa del miedo. Comenta que el hombre en estado de naturaleza es libre, pero vive con miedo a una guerra o a las amenazas. Así que cede una parte de su libertad a un soberano con tal de tener seguridad. Comenta que el miedo es intrínseco y que aparte es la sustancia del poder. Con esto podemos darnos cuenta que el miedo, en el pensamiento de Hobbes, impulsa a la gente a formar estructuras sociales y marcar posiciones jerárquicas con tal de tener una sensación de seguridad. Básicamente dice que todo ser humano está dispuesto a ceder lo más valioso de la existencia, que es la libertad, con tal de mantenerse seguro y alejado del miedo. Esto también lo podemos ver reflejado en ese diálogo que tuvo con Jean-Paul Rousseau, en el cual defendía que la naturaleza humana es inherentemente egoísta. Por ende, una vida sin autoridad sería solitaria, pobre, desagradable y corta, dándonos una mayor visión de la idea de Hobbes. Recordemos que su madre lo tuvo prematuro por una inminente invasión de la Armada Española, dándonos la famosa frase: mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo. Otra perspectiva que podemos ver es la del filósofo griego Epicuro, quien hablaba de miedos más trascendentales, pero abordándolos con una perspectiva más lógica. Él decía que habían 4 miedos fundamentales que perturbaban la felicidad del hombre, los cuales son: miedo a los dioses. Epicuro en este caso decía que eran seres demasiado alejados de los humanos, lo suficientemente alejados para no preocuparse por nuestros altibajos, y por ende no tenía sentido tenerles miedo. Miedo al dolor. Sobre este mencionaba que era un miedo infundado por experiencias pasadas que nos dan la seguridad de que el miedo existe, pero también comentaba que los dolores más intensos e insoportables eran muy cortos, y que los más prolongados eran más aguantables. Por ende, el miedo al dolor tampoco valía la pena.
Miedo al fracaso. Según Epicuro, el futuro no depende completamente de nosotros ni de los factores externos. Por ende, no debemos esperarlos ni sufrir porque no vengan. Básicamente, nosotros no controlamos nuestro futuro por completo, pero tampoco es completamente ajeno a nosotros. Pero si gozamos de un estado de autonomía, de sabio, es posible tener un estado de ánimo feliz y gozoso con muy pocos medios, esos medios de los cuales controlamos nosotros. Miedo a la muerte. Quizá el más presente en el ser humano, sobre todo hoy en día. Pero igualmente Epicuro decía que sigue siendo absurdo. Para Epicuro, el miedo a la muerte proviene de dos lugares esenciales: la creencia de que hay algo más después de la muerte, o por el contrario, la idea de que tras la muerte simplemente no hay nada. Sea cual sea la respuesta, bajo el pensamiento de Epicuro no tiene importancia alguna, ya que la muerte no es nada para nosotros, ya sea que vayamos a otro mundo o que dejemos de existir. Cuando la muerte llega, simplemente dejamos de ser. Por ende, la actitud del sabio es vivir razonablemente en vez de anhelar más tiempo de vida. O lo que es igual, vive tu vida, que la muerte no discrimina a la hora de llevarte. Podemos concluir entonces que el miedo es algo que todos tenemos arraigado en nuestro ser de manera inevitable, a tal punto que se podría decir que es más un instinto que una emoción, pues es algo que tenemos desde recién nacemos. Por ende, no se podría decir que es algo malo, ya que, al menos en mi experiencia personal, me ha salvado de varias experiencias muy peligrosas. Pero entonces, ¿cuál es el problema del miedo? Sencillo, es su irracionalidad. Como vimos en la filosofía de Epicuro, muchas veces actuamos y reaccionamos al miedo de manera irracional, lo cual es malo, ya que si bien el miedo es irracional en sí, el no pararnos a analizar ese miedo no solo nos estaría devolviendo al punto más bajo de la existencia humana, en el cual el humano vive y obra basado en sus impulsos e instintos, sino que nos puede traer graves consecuencias debido a oportunidades perdidas o experiencias no vividas, que a la larga nos afectan debido al arrepentimiento que nos causa no haber vivido esas experiencias, o podría causarnos una sensación de nostalgia muy horrible, ya que es nostalgia por lo no vivido. Pero de eso hablaré en otro video, ya que es un tema que quiero profundizar mucho más. Y ya por último, para cerrar, quiero compartirles una frase que creo que engloba muy bien todo este tema y todos los puntos que desarrollé. Esta frase es del boxeador Cus D'Amato, aunque fue popularizada por la saga de películas de Rocky. La frase dice así: el miedo es como el fuego, si lo controlas puedes usarlo como herramienta, pero si no lo controlas te destruirá a ti, todo a tu alrededor. Hey, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, deja like y suscríbete. Me haría muy feliz saber que a alguien le sirvió mi análisis, o le gustó el tema que desarrollé, o cómo lo narré, o lo que sea. Saber que le gustó a alguien mi video simplemente me hace feliz. Quédate tranquilo que pronto habrá más temas de videos, que tengo ya varias ideas desarrollando, y si tienes alguna que te gustaría escuchar o que desarrolle en otro video, déjalo en los comentarios, los estaré leyendo y seguramente tome alguna idea de ahí. Sin más que decir, muchas gracias por quedarte hasta el final, que tengas un muy lindo día. Chao, chao.